no hay ningún registro de lo que tiene que ver con la profecía, o no hay un registro del cumplimiento de la profecía durante esos 400 años. Se termina en Malaquías, hay 400 años de silencio, y durante esos 400 años de silencio empiezan a aparecer ciertos libros que los tienen, por ejemplo, en las Biblias católicas, los libros llamados deuterocanónicos. Entonces, esos libros comienzan a formarse allí. Durante ese periodo de silencio, es hermoso que nosotros no empecemos de esta forma, porque el libro de Mateo empieza a aparecer como algo nuevo. El libro de Mateo se presenta como la renovación de la revelación. El libro de Mateo se presenta como nuevamente el Señor hablando a su pueblo, y también representa una nueva historia para la humanidad. El libro de Mateo, entonces, en cierta manera podríamos decir es el Génesis del Nuevo Testamento. Mientras el otro Génesis habla acerca de la creación, en el libro de Mateo nos vamos a encontrar con el creador del universo, el cual nace en este mundo. Es importante que comencemos con este preámbulo para que nosotros sepamos de que esa hojita que está ahí en la mitad son 400 años de silencio que llegan a su finalidad a través de la renovación de la revelación y la profecía, y también a través de una nueva historia en Jesucristo con toda la humanidad, o para toda la humanidad. Vamos a hablar aquí un poquito acerca de esa manera general de Mateo, pero permítanme aquí hablar acerca del contexto histórico en el que se ve envuelto Mateo. Como todos nosotros conocemos a través de la historia, hay un libro de la Biblia, un libro profético llamado Daniel, y Daniel realmente nos muestra cómo es la historia. Y en una de las profecías de Daniel habla acerca de reinos, El primer reino era el reino babilónico. El segundo reino era el reino de los medas, y también el reino de los medos y los persas. El tercer reino era un reino que era el reino griego, y ahí conocemos a un gran general que murió a los 32 años. Un gran general que murió a los 32 años. Jovencito, ¿de quién me estoy refiriendo? Alejandro Magno. Los babilonios cayeron, también se levantó el imperio medo-persa, luego este imperio también cayó, y ahora se levanta este joven general con 32 años, murió. Este joven general, a los 32 años que muere, luego tiene 4 generales. Cuando esos generales ven que ha muerto el rey, Alejandro, entonces esos generales dividen todo el imperio griego, lo dividen en cuatro. Durante esos 400 años de silencio, pasa esta parte de estos cuatro generales, donde se resalta generalmente dos, uno que es Ptolomeo y el otro que es Seleuco. Y el pueblo de Israel está en medio de todos estos cambios históricos y de guerras constantes. Entonces, en esta división de estos reinos, luego surge un imperio que viene a ser ese contexto histórico donde se narra el libro de Mateo, o donde se desarrolla la vida de Jesús, que tiene que ver con el imperio romano. Entonces, dentro del contexto histórico de Mateo, hay un imperio el cual está gobernando todo el mundo conocido en ese tiempo, y ese imperio es conocido como Roma. Y Roma tenía una particularidad, estaba dividido por gobernanzas o por provincias, y en el tiempo de Jesucristo quien gobernaba era el rey Herodes. Que por cierto, el rey Herodes era uno de los reyes más sanguinarios en ese tiempo, y era muy conocido por todas las maldades que él hacía, el rey Herodes. Estamos claros un poquito entonces en cuanto al contexto histórico. Ahora, también es necesario que les diga acerca del contexto religioso durante el tiempo de Jesucristo. Durante el Señor Jesucristo, y lo vamos a encontrar en el libro de Mateo, hay un contexto religioso que se refleja a través de 4 grupos y también una asamblea que los representa. ¿Cuáles son esos grupos? El primer grupo son los fariseos. Creo que todos vamos a leer allí, inclusive hay una canción por allí que menciona a los fariseos. Ese grupo religioso llamado los fariseos se encargaban del cuidado de la ley, y ellos tenían una particularidad: eran muy rígidos en cuanto a su interpretación y en cuanto a la aplicación de la Torá. Eran muy rígidos.
Esto nos lleva a recordar al apóstol Pablo. En ese tiempo, cuando era fariseo, se llamaba Saulo. Él se describe a sí mismo como fariseo de fariseos. ¿Ok? O sea, que era una persona rígida en cuanto a lo que tenía que ver con la ley, en cuanto a lo que tenía que ver con la Torá. Los fariseos tenían una particularidad, que ellos entonces eran muy legalistas, muy rígidos. Por esa razón vemos que siempre increpan a Jesús y lo confrontan frente a ciertos detalles tradicionales, como el lavarse las manos o no lavarse las manos, como la parte del sábado, de que por qué Jesús sale el sábado, que por qué Jesús camina el sábado, que por qué el sábado ellos vienen y cogen las espigas del trigo mientras van caminando, porque son fariseos. El segundo grupo religioso durante ese tiempo tiene que ver con los saduceos. Oigan, miren que es interesante esto, porque a través de la historia, en cuanto a lo que tiene que ver con la parte espiritual, siempre hay un grupo que es rígido y siempre hay un grupo que es realmente muy flexible, muy flexible. Era un grupo, los saduceos, eran un grupo más bien flexible, era un grupo más libertino. En realidad era un grupo más divertido. Ellos permitían que sucedan cosas que no deberían de pasar porque tenían una interpretación diferente, una interpretación distinta. Los saduceos tenían esa particularidad. ¿Y saben cuál es la particularidad que tenían los saduceos? Es que generalmente este grupo religioso pertenecían a personas de clase media para arriba, media alta. Mientras que los fariseos eran de una clase media hacia abajo. Entonces los saduceos también tenían una particularidad. Y esa particularidad es de que los saduceos no creen en la resurrección. Y usted lo va a ver también allí, ya lo leyó en la Biblia, cuando a Jesús vienen y le preguntan de que hay un hombre que se casa con una mujer, esta muere, luego se casa el otro, porque eran 7 hermanos, y los 7 hermanos se casan con esta mujer, y los saduceos le preguntan, ¿y en la resurrección de quién va a ser esposa esta? ¿Recuerdan? Esos son los saduceos, ellos no creen en la resurrección. El tercer grupo, mis queridos hermanos religiosos en ese tiempo, el tercer grupo eran los famosos escribas. Como ustedes hoy en este momento están siendo escribas, están escribiendo. Ahí tienen la palabra escribas. Los escribas eran los custodios de la ley. Los escribas eran las personas que se dedicaban a transcribir de los manuscritos antiguos la ley para que ésta no se pierda en el tiempo. Ellos eran los encargados de la escritura de la ley, eran los encargados de guardar la ley, pero también eran los encargados, hermanos, de enseñar la ley. Entonces ellos eran maestros de la ley, y esos son en este caso los escribas. Pero hay un cuarto grupo, como yo les mencioné, y ese cuarto grupo, cuando ustedes los lean, si ya están leyendo, ya lo leímos, ya lo encontramos, se llaman los herodianos. Los herodianos. Los fariseos, saduceos y los herodianos. Los herodianos, en este caso, es un grupo más político que religioso. Herodes en ese tiempo tenía influencia sobre todo Israel, y ellos tenían un grupo, o él tenía un grupo llamado los herodianos, que se encargaban de promulgar la simpatía por el imperio romano ejercido a través de Herodes. Era un grupo más político, los herodianos. Imagínense cómo está estructurado en ese tiempo la parte religiosa y política, los herodianos. Pero les dije a ustedes que estos grupos estaban representados en una asamblea y en un consejo. Esa asamblea y ese consejo se llama el Sanedrín. ¿El qué? Sanedrín. El Sanedrín. Muy bien, viene a ser como un concilio, como una asamblea o como un congreso. El Sanedrín estaba compuesto por fariseos, saduceos, escribas, pero también allí le añadían ancianos y también líderes del pueblo. Ahora, ¿cuántos eran los que formaban el Sanedrín? 70 personas. El Sanedrín estaba compuesto por 70 personas que eran elegidas por el pueblo, y allí estaban los fariseos, saduceos, los ancianos y líderes de renombre de ese tiempo. Eran 70. ¿Y de dónde sacan el grupo? ¿De dónde sacan el número de 70? Ustedes recuerdan que una vez Moisés estaba muy cansado. Y Moisés viene y le dice al Señor, mira, es tu pueblo.
¿sabes qué? Estoy cansado. Y el Señor viene y le dice, escoge a 70 ancianos. Y de ahí sale la base para poder elegir el Sanedrín compuesto por 70 personas. Muy bien. Estamos ahorita nada más en el contexto religioso, hemos visto el contexto general, el contexto histórico, el contexto religioso, y ahora permítanme por favor hablar del autor. ¿Quién es el autor y cuál es el propósito de este libro? El autor de este libro es Leví. Usted va a decir, pastor, ¿y quién es Leví? Muy bien, también se lo conoce a él como Mateo. Él tenía un trabajo bastante particular. El trabajo que tenía Leví lo vamos a encontrar, y aquí vamos ya a empezar a usar la Biblia, lo vamos a encontrar en Mateo capítulo 9, el versículo 9. Vamos a ir a Mateo capítulo 9, versículo 9. Alguien por favor que lo lea, Reina Valera de 60. Mateo capítulo 9, versículo 9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Muy bien, gracias mi querido hermano. Queridos hermanos, entonces aquí vemos el llamamiento de Mateo, este personaje aquí que acabamos de leer, a quien Jesús llamó cuando estaba en la mesa de los tributos, fue el que escribió este libro. Quiero decirles algo acerca de un publicano, porque eso era Mateo, un publicano. Con ese nombre se los conocía a los cobradores de impuestos durante ese tiempo, un publicano. Estas personas, otro publicano en la Biblia es Zaqueo. El publicano era un judío que se encargaba de cobrar el impuesto a los israelitas, a otros judíos. ¿Y saben lo que hacían los publicanos? Generalmente del impuesto que Roma le ponía a cada ciudadano judío, el publicano le subía una cuotita porque era su sueldo. Ahora, Mateo en ese sentido entonces no era muy amado. Mateo no era muy querido. Mateo no era un hombre a quien se podía decir, y él podrá escribir la Biblia. O él podrá escribir algún libro de la Biblia. Que es lo mismo que hacen con nosotros, lo mismo que hacen con usted. Que en alguna ocasión usted se arrepiente, recibe un llamado de parte de Dios y alguien viene y le dice, ¿y será que realmente dejó las drogas? ¿O será realmente que dejó de fumar? ¿O será realmente que ahora sí es fiel? ¿O será realmente que ahora dejó todas esas cosas? Y aquí empezamos nosotros a ver cómo la palabra de Dios, a través de un simple nombre, comienza a ministrar nuestras vidas. Y comenzamos a rescatar del estudio bíblico lecciones prácticas para nosotros. Si Dios hizo eso con Mateo, también lo puede hacer con cada uno de nosotros. Si el Señor cambió la historia de este hombre odiado, de este hombre que no era amado, de este hombre que cometió muchos errores, también lo va a hacer y ya lo ha hecho con nosotros. Así que dedíquese a escribir como Mateo, dedíquese a vivir el Evangelio como este hombre. Así que fue Mateo, que también es conocido como Leví, quien escribió. ¿Y cuál es el propósito del libro? El propósito del libro es presentar a Jesús como el Mesías ante el pueblo judío. Una particularidad que tiene el libro de Mateo es que fue escrito en hebreo, no fue escrito en griego. Entonces, como Mateo fue escrito en hebreo, entonces encontramos allí que el público al que fue escrito era un público judío. Y el propósito era presentar al pueblo de Israel, a los judíos, a Jesucristo como el Mesías. Y por tal razón Mateo se dedica en todo el libro, a decir, como fue escrito, como dijo el profeta, para que se cumpla lo que está escrito, y siempre habla acerca de cómo en Jesús se cumplen todas las profecías acerca de el Mesías. Por cierto, Mateo pertenece a un grupo de libros llamados sinópticos, los evangelios sinópticos. ¿Por qué se llaman evangelios sinópticos? Porque hablan la misma historia de Jesús en las mismas palabras. Es la misma historia. Vamos ahora a hablar del capítulo 1 de Mateo. Vamos a leer la Biblia, por favor. Vamos a ir al primer versículo y vamos a resaltar aquí una primera cosa. El versículo 1 dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Qué les llama la atención de este versículo? Esto nos va a ayudar mucho para leer la Biblia de manera diferente.
¿Qué les llama la atención de este primer versículo? Por cierto, es una Hijo de genealogía. David. ¿Ok? Pero vamos a rescatar aquí la importancia de las genealogías. ¿Qué les llama la atención de esto, por favor? Que dice que David era de la familia de Solamente del versículo 1, mis hermanos, no de los hijo demás. de David, hijo de Abraham. Muy bien. Miren, hermanos, a nosotros debería de llamarnos, ya que estamos en el estudio bíblico, ¿por qué pone a David primero? Lo que quiero aquí resaltar es dos palabras quiero resaltar. La primera palabra que quiero resaltar es que dice la genealogía de Jesucristo. No dice la genealogía de Abraham y no dice tampoco la genealogía de Adán. ¿Sí? Dice la genealogía de Jesucristo y ya voy a hacer énfasis en esto más adelante. ¿Ah? No es por los genes. Recordemos de que hay una inspiración divina en Mateo y Mateo está escribiendo a un pueblo judío y él expresamente hace este cambio. En lugar de seguir el orden cronológico de poner primero a Abraham, el padre de la fe, el hombre de la promesa, en lugar de ponerlo a él, Mateo intencionalmente pone a David. Y Silvia dijo la razón por la cual lo pone. Porque lo que intenta decir Mateo aquí es de que Jesucristo es descendencia directa de David y por tanto Jesús es rey. Entonces, esos pequeños cambios en la Biblia son los que tienen que llamarnos la atención a nosotros el por qué. ¿Por qué lo pone primero a David y no lo pone a Abraham? Y esto es interesante que también lo pone a David en esa parte del rey, porque David recibió una promesa. ¿Ok? Y vamos a ir a la Biblia, por favor, permítanme, y vamos a ir a 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 16. Voy a leer desde el 14 ya. 2 de Samuel 7, 14. Dice así. A ver, el contexto es el siguiente. Es Dios, David tiene un sueño o David tiene un anhelo en el corazón que es levantar un templo. El Señor viene, le consulta a Natán y Natán viene y le dice, hazlo, el Señor va a apoyar. Esa noche Natán viene, recibe palabra de Dios y le dice Natán, ve y dile a David que él no va a construir el templo. Él no lo va a hacer, sino que yo voy a levantar a un descendiente de él para que lo construya. Después de haber hecho este resumen bien resumido de este pasaje, el versículo 14 dice, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y si hiciese mal, yo lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti. Hasta aquí todo bien. El 16 es la clave. Y será afirmada tu casa, la promesa que le dice a David. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre. Delante de tu rostro y tu trono será estable eternamente. Cuando pone aquí Mateo a David primero, lo que está diciendo es Jesús es el Rey eterno. Por eso le dice hijo de David. Él es el Rey eterno. Y luego pone a Abraham, no lo podía dejar a un lado, porque Abraham tenía una promesa, tenía que cumplirse una promesa. Entonces lo que está diciendo aquí es Jesús es el Rey eterno, pero también Jesús es la bendición sobre toda la humanidad. Porque en Génesis, capítulo 12, versículo 3, vamos a Génesis, capítulo 12, versículo 3. Génesis 12:3. La palabra del Señor dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Son ciertos detallitos, hermanos, que a veces uno los pasa por alto, pero están allí. Entonces, el mensaje está claro, y estamos solamente en el versículo 1. Luego dice, lo voy a leer yo para ganar un poquito de tiempo y acompáñenme y vamos y luego les hago una pregunta. Hay aquí 3 divisiones en esta genealogía. El primer versículo es la introducción y luego hay una división en la genealogía. La primera división va desde el versículo 2 hasta el versículo 6. La palabra del Señor dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos.
Nos debería de llamar la atención de que no menciona al primogénito de Jacob, que era Rubén, sino que va directamente hacia Judá. Va directamente hacia Judá. Y ya sabemos el pensamiento de Mateo. Jesús es el rey de la tribu de Judá. Y luego dice, y a sus hermanos, Judá engendró a Tamar, de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrón y Esrón a Aram, Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón, Nazón a Salmón, Salmón engendró a Rahab, de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí, Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón de la mujer de Urías. Muy bien, ¿qué les llama la atención de esta genealogía? Hermanos, generalmente el pueblo judío no menciona a las mujeres. Cuando se hace una genealogía solamente menciona a varones. Lo otro interesante es que ninguna de las cuatro son judías. Porque hay cuatro mujeres que se mencionan allí. Y ninguna de las cuatro son judías. Son cananeas, algunas de ellas, hititas, y algunas de ellas, hermanos, son moabitas. Una es moabita. Y son de pueblo extranjero. Y el Señor le había dicho al pueblo de Israel que ellos no podían emparentar con esos pueblos extranjeros. Y aquí viene la lección. ¿Recuerdan por qué les dije cómo escribe Mateo? Y Mateo empieza a escribir la genealogía de Jesucristo. Y nosotros somos de la genealogía de Jesucristo. Amén. La Biblia es tan hermosa porque ella empieza a darnos ese mensaje. Los que no deberían de ser pueblo ahora son pueblo. Estas cuatro mujeres que no deberían estar allí ahora están. Eran extranjeras, eran cananeas, eran moabitas, eran hititas y no deberían de estar allí. Pero sin embargo Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, porque sabía que en el 2025 íbamos a estudiar este estudio bíblico, entonces viene, lo pone y lo inserta allí. Y comienza el enunciado de todo Mateo, la genealogía de Jesucristo, porque nuestros nombres están inscritos en el libro de la Biblia por medio de la sangre del Cordero, nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Así que, y esa lección la sacamos de esta genealogía que a veces nosotros la pasamos rapidito. Muy bien, vamos a hablar de Tamar. ¿Ok? Tamar es la primera mujer. Tamar. Y la historia de Tamar está en Génesis 38. Ahí está la historia. Vamos a ir un ratito, ¿ok? Vamos a ir un ratito a la historia de Génesis. Génesis 38 habla acerca de Judá y Tamar. Les adelanto un poquito la historia. Judá tenía dos hijos. El uno se llamaba y el otro se llamaba Onán. El primero se llamaba y el segundo se llamaba Onán. Él se casó con una cananea. Se casó con una cananea y resulta ser de que esta cananea se llamaba Tamar. Él muere porque no le agradó lo que este hombre hacía, el Señor le quita la vida. Entonces en ese tiempo había esta costumbre, que cuando moría el hijo y la mujer quedaba viva y ese muerto tenía un hermano, el hermano tenía que casarse con la viuda y levantar descendencia. Entonces vino y Judá y le dijo, hijito, lo siento mucho, ahora tienes que tomar como esposa a Tamar. Onán lo que hacía es que cuando tenía relaciones sexuales con su cuñada, que ahora era su esposa, entonces él perdía el semen fuera. Y no agradó al Señor lo que Onán estaba haciendo y lo mató. Entonces Judá, él puso pues asunto en el tema. Y viene Judá, dice, algo tiene esta mujer que me mata a mis hijos. Y Judá tenía un hijo menor. Entonces Judá le dice a Tamar, ¿sabes qué? Vamos a esperar que mi hijo menor crezca. Y entonces ahí yo te voy a dar, o que mi hijo se case contigo y levante descendencia. Pero él lo hacía por miedo. Resulta ser de que este último hijo de Judá creció, pero no le entregaba a Tamar como esposa. Entonces Tamar un día se enteró de que el esposo, o sea, de que su suegro iba a esquilar ovejas cerca del pueblo donde ella estaba. Entonces, ¿sabe lo que hizo Tamar? Se quitó las vestiduras de viuda y se puso
regia la muchacha. Se fue a poner a la puerta de la ciudad con todas las cosas. Entonces simplemente se quedó paradita allí. Judá llega y Judá pensó que era una ramera. Yo sé que ustedes han leído toda esta historia, mis hermanos, pero cuando estamos así a veces nosotros pasamos por alto todas estas cosas. Entonces viene Judá y le dice, ¿sabes qué? ¿Cuánto cobras? No lo dijo así, pero quisiera estar contigo. Y ella viene y dice, ¿qué me vas a dar? Te voy a dar un cabrito. Resulta ser que tienen relaciones, hermanos, y el pecado es así. Justo ella estaba en el tiempo de la concepción. Esto es más o menos como el pecado. Viene una lección para nosotros, ¿no? Es que justo me pasó, pero no puede ser justo. El pecado es así, justo. Resulta ser de que Judá embaraza a su nuera. Y la embaraza, hermanos, de mellizos, para variar. Para variar. Entonces tienen relaciones y ella le dice, muy bien, y el cabrito le dice, no lo tengo ahorita, cuando regrese de esquilar yo te lo envío. Pero la mujer, qué tan sabia esta mujer, viene y le dice, déjame algo para yo probar. ¿Qué quieres? Le dice, déjame tu sello, déjame tu cordón y déjame también tu báculo. Después de eso le manda el cabrito, la mujer va y se viste nuevamente como es de duelo y resulta ser, hermano, un embarazo no lo puede usted ocultar. Pasan los meses, se le nota el embarazo a la chica y le van con el chisme a Judá. Y se mira a Judá, y no le quería dar el hijo, ay, pero eso sí era él, no. Mira, tu nuera está embarazada. Y ella dice, apedréenla. Así, porque en ese tiempo se resolvían así las cosas. Mátenla. Entonces la mujer, como había huido y tenía el sello, el báculo del hombre, viene y le dice, por favor, llévale a mi suegro esto. Dile que el padre del hijo es el dueño de esto. Entonces lo mandó y le llega así y viene Judá y dice, ay, voy a ser papá y abuelo. Y se entera de que él es el papá de esos dos chicos. Y ella está en la genealogía de Jesús. Yo quiero decirte algo, que sus hijos también están en la genealogía de Jesús. Fares y el otro. Queridos hermanos, igual que nosotros, tal vez usted es una persona, es un hijo, tal vez de una relación extramarital. Y el Señor viene y dice, tú eres de mi genealogía, yo tengo propósito para ti. Y de ahí podemos sacar enseñanzas profundas para nuestras vidas. Y nosotros podemos sacar enseñanzas profundas para nuestras vidas. Y para aquellas personas que nosotros sabemos que tienen ese estilo, el Señor viene y pone más amar. Y también pone a sus dos. Vamos a ir a la segunda mujer. La segunda mujer que está allí en la Biblia, es esta mujer llamada Rahab. Por favor, y la historia de Rahab está en Josué capítulo 2. La historia de Rahab. ¿En qué sentido le gana? Porque esta mujer tenía un cordero justamente en la muralla de Jericó. Descubrió. Era la administradora, era la dueña, era la dueña. El vestíbulo. Y usted podría decir, qué pecadora que es esta mujer. Pero les ayudó. Sí, era una mujer pecadora. Y ustedes saben la historia, ¿no? Mandan a ver, Josué envía a los espías son descubiertos, y esta mujer que no tiene, Los oculta. no tiene escrúpulos, esta mujer no tiene una parte, un apego hacia sus conciudadanos, ella es egoísta, ella dice, yo lo que quiero hacer es salvar mi pellejo, nada más. Porque ya se había difuminado el rumor de que el pueblo de Israel estaba ya conquistado y era un pueblo poderoso. Habían escuchado cómo el Señor los había sacado de Egipto y ella dice, Egipto, aquí lo primero que yo hago es salvar mi pellejo. Así que cuando ella vio a los espías, vio una oportunidad, oportunista. Entonces, esta mujer vio una oportunidad y dijo, véngase para acá, que los escondo aquí, listo. Mintió, luego los mandó para allá.
lo mandó por otro lado, y el Señor en su gracia viene y ¿Le dice, perdonó? tú eres parte de la genealogía de Jesucristo. Y aquí hacemos una aplicación a nuestra vida personal. Ninguno de los que estamos aquí estamos aquí por santo. En la iglesia del Señor hay muchas personas que son tipo adúlteros, voluntarios. Pero el Señor viene y dice, cuando vienes a los pies de Cristo, tú eres de la genealogía de Jesucristo, limpio, lavado por la sangre de Jesucristo. No te sigas acusando por el pasado. Ahí está. La tercera mujer en este caso, hermanos, bueno, que está así como que un poquito más dócil, ni tanto, pero bueno, es Ruth. La tercera mujer es Ruth. Esta mujer, Ruth, es moabita y tiene una historia bastante accidentada, el pueblo de Moab. Permítame, por favor, aquí hablar del pueblo de Moab, porque ella era moabita. ¿De dónde salió el pueblo de Moab? El pueblo de Moab surgió de una relación incestuosa de Lot con sus hijas. Qué riqueza de la palabra del Señor, qué gracia de la palabra de Dios. Porque esta mujer que es moabita viene de un pueblo que surgió, una descendencia que surgió de una relación incestuosa entre Lot y sus hijas. ¿Conocen la historia? Las hijas se emborrachan de Lot. La mayor primero está con él, luego la segunda, y las dos conciben hijos. Y de allí comienza a salir, hermanos, este pueblo llamado Moab. Y hay algo interesante que la Biblia generalmente señala a este pueblo como un pueblo inclinado siempre a la sensualidad. ¿A quiénes fueron cuando iba a maldecir este hombre, que siempre me confundo el nombre, que lo contratan para maldecir a Balaam? Balaam, ¿se acuerdan? Era el pueblo de Moab. Y Balaam le da un consejo al pueblo de Moab. Dice, no, envía a tus mujeres, sensualidad, para que conquisten a los hombres y los lleven a los ritos paganos. Esta mujer viene de esa descendencia. Y el Señor viene y la pone allí, no. Allí va a estar en la genealogía de Jesucristo, Ruth. La pone allí, queridos hermanos. Y ahora esta mujer viene a ser, pues, línea directa de David. Tienen a Boz, luego tienen a Isaí, y de Isaí sale David. Y la tercera mujer, hermanos, que no está el nombre allí. La cuarta, gracias. La cuarta, muy bien. ¿Quién dijo Betsabé? Ustedes, exacto. Betsabé era una hitita, porque su esposo era Urías, el Eteo. Entonces su esposa era hitita, era Etea, también de una nación extranjera, y estaba allí Betsabé. Y miren qué interesante que no se nombra Betsabé, y es una manera de protegerle a ella, porque realmente cuando pasa lo que pasó con David, el castigo o el quien pecó fue David y no ella. ¿Por qué? En cierta manera no ella, porque David era el que la sedujo, y fue él el que la mandó a llamar. No fue ella quien le sedujo directamente a David. ¿Okay? Muy bien, hermanos. Abraza con amor.